Muy buenos días a todos ustedes, a todos los que se hallen ahí en este canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Les habla Jaime Canales y doy gracias a nuestro Abba Eterno, glorioso, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Melech Yahshua HaMashiach, por concederme este tiempo de privilegio y de grande bendición de poder compartir y expresar con toda libertad las instrucciones de nuestro Padre, todos los registros. Todo lo que está registrado de la Torá, de todos sus libros, tanto como en la Torá de Moisés, vale decir, en todas las instrucciones de los primeros 5 libros, en los Salmos y todos los profetas. Y posteriormente vemos los escritos, después de la resurrección de nuestro Melech, vemos todos los escritos de todos los siervos de nuestro Padre que dejó registrado. Y siempre yo reitero este grande detalle, que los registros que nosotros tenemos aquí, todas las Biblias que están en la actualidad, hay diferentes traducciones e interpretaciones que están distorsionadas, que fueron quitando frases y añadiendo otras para confundir a todos aquellos que perseveraban o que buscaban, ¿no es cierto?, la verdad, una búsqueda de la verdad de la voluntad de nuestro Padre. Dicho eso, vamos a ver las escrituras y de todos los videos que he estado registrando y pueden estar ahí, revisarlos en YouTube. Hay un detalle sumamente importante. Nuestro Padre habla por medio de su amado Hijo, aquí en Mateo capítulo 22, hablando sobre, diciendo él, yo vuestro Padre, soy el Padre de Abraham, el Padre de Isaac y el Padre de Jacob. Y yo les quiero decir que yo soy un Padre de vivos, no de muertos. Así lo dice aquí los registros de las Escrituras. Un Padre de vivos y no de muertos. Y eso es un gran detalle para que podamos entender. Amén. Ya. Nuestro Padre, cuando establece Él en su sola potestad, en su entrañable misericordia, para con todo su pueblo primeramente, Él envió a un poderoso Salvador, el cual es su Hijo, para que todo aquel que le obedezca no se pierda muerte, mas se le conceda vida y eternidad. Entonces, todos aquellos que no con un racionamiento humano, no entienden que nuestro Padre, en su entrañable misericordia, envió a su Hijo para salvación, no para restaurar, no. Es conforme a las Escrituras, porque lo profetiza ahí en Zacarías capítulo 1 del verso 67 en adelante, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, por su entrañable misericordia, para perdón de sus desobediencias. La salvación, nuestro Padre está concediendo el perdonar, pero por medio de una metodología. Él establece ahí, vuelvo a reiterar, en Lucas capítulo 1 del verso 77 en adelante, en la profecía que fue lleno del Ruach, Zacarías el padre de
de Juan el profeta, en el verso 77 dice, para dar conocimiento de salvación. No porque Él ama al pecador, como muchos dicen. No porque la salvación, ¿no es cierto?, es porque nuestro Padre envió a su Hijo por los pecados. No, no es eso. No es eso. En la salvación, porque la condición del hombre y su propio pueblo, y ahí lo dice, para dar conocimiento de salvación, para perdón de sus desobediencias. Y quiero que puedan entender, porque ahí dice, la traducción es pecado, y si nosotros vamos a Juan, primera de Juan, capítulo 3, en el capítulo 3 en adelante, se establece en las escrituras la definición del pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Es la desobediencia a sus mandamientos. Es desobedecer. Y su pueblo andaba en desobediencia a sus mandamientos. Porque ellos decían, pero no hacían. Y lo podemos ver en las escrituras. Por nuestro Melech, ¿qué es lo que procuraban hacer? Empezaron a mentir, a dar mal testimonio, daban mal testimonio, hablaban mal. ¿Y qué dicen los mandamientos? No dirás falso testimonio contra tu hermano. Mandamiento, está establecido. No matarás. Y ellos, ¿no es cierto?, ¿qué procuraban? Matar a nuestro Melech. No adulterarás. ¿Qué hacían los principales sacerdotes, como dice ahí en Mateo capítulo 23, nuestro Melech? Iban y visitaban las casas de las viudas. Entonces vemos en las Escrituras que nuestro Padre, su grande amor, su entrañable misericordia es para salvación, porque el hombre estaba en una condición de juicio y de condenación, porque moraba de dentro del hombre la muerte. ¿Dónde aparece eso? Lo habla el apóstol ahí en Romanos capítulo 5. Porque entró, ¿no es cierto?, la muerte por un hombre, y por causa que entró la muerte por un hombre, ¿no es cierto?, entró el pecado, la desobediencia. Entró la muerte, o sea que entró el desobediente. Y como esta muerte y el desobediente te gobernaba, te llevaba a desobedecer los mandamientos de nuestro Padre, las instrucciones. Ya. En esa realidad, el hombre, ¿no es cierto?, su pueblo específicamente, porque lo vuelvo a reiterar en Lucas capítulo 1 del verso 77, después dice, para dar luz al pueblo que andaba en tiniebla y en sombra de muerte. La traducción está mala, porque para dar conocimiento a su pueblo, que el que habita dentro de ellos es la muerte y por ende las tinieblas. Son gobernados. En esa época, voy a hablar de una frase de presente, cuando nuestro Mel les dijo que ustedes son gobernados por la muerte y por ende andan en tinieblas y en desobediencia, en pecados. ¿Qué es lo que hacía este personaje que entró por Adán y Eva, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal? Que lo primero que hizo, ¿no es cierto?, es abrirle los ojos de la carne y se conocieron que estaban desnudos y empezó a enseñarle, ¿no es cierto?, todas las instrucciones basado en la desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que es pecado? Es la desobediencia, es transgredir el mandamiento de nuestro Padre. ¿Cuál es el primero? No te harás imagen de ninguna cosa creada.
de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ellas, ni las honrarás. Porque yo, vuestro Padre, soy fuerte y celoso y que visito la maldad de los padres hacia los hijos de la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, vale decir, de los que me desobedecen. Pero hago misericordia a millares a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Porque mis mandamientos, ¿no es cierto?, es la vida. Entonces, ahí están las instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que es pecado? Pecado es estar gobernado por la muerte, y que esta muerte, que es el conocimiento, este árbol de la ciencia del bien y el mal, me lleva a desobedecer todas las instrucciones de nuestro Padre. Entonces vemos nosotros, ahí en el libro de Génesis, cuando nuestro Padre determina, ¿no es cierto?, traer al hombre de la tierra y se arrepiente de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque lo único que hay en el hombre es hacer el mal. ¿Por qué? Porque habita la muerte y por ende hacer el mal es la desobediencia a sus instrucciones. Pero halló gracia en Noé. ¿Qué es lo que había en Noé? Obediencia a los mandamientos. Perfecto Noé en sus generaciones. Era perfecto y justo. Y caminó con nuestro padre Noé. ¿Escucharon? Ya. Entonces, cuando se refiere aquí en el capítulo 22 del versículo 32, que nuestro Padre es un Padre de vivos y no de muertos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestro Padre en su entrañable misericordia? Concederle, ¿no es cierto?, la vida, pero por medio de un protocolo a través de su Hijo amado. Eso pasaba allá en el libro de Éxodo y Levítico, ¿no es cierto?, cuando nuestro Padre establece una metodología para perdonar al hombre para la salvación, porque eso se hacía cada año, y se tenía que sacrificar un corderito y se derramaba la sangre de ese corderito que era jovencito, de 6 meses, un año, y le era, ¿no es cierto?, traspasado toda esa maldad al inocente, y nuestro Padre veía, perdón, pasaba la maldad a través del sacerdote, ¿no es cierto? Pero nuestro Padre veía la sangre inocente, el alma limpia. Y nuestro Padre veía la sangre del corderito inocente y era justificado la familia quien sea que había desobedecido, que había transgredido los mandamientos de nuestro Padre. ¿Ok? Ya. Y se le concedía este beneficio y él quedaba, ¿no es cierto? Como estaba justificado, quedaban en paz. Y había que hacerlo todos los años, ¿no es cierto? Toda la familia del pueblo de Israel. Ya. Entonces nuestro Padre en su entrañable misericordia, porque de tal manera nuestro Padre amó y en su entrañable misericordia a todo el mundo, que Él ha enviado al Salvador, a su unigénito, el Salvador, ¿no es cierto?, envió a Juan el Bautista para dar conocimiento de salvación, pero aquí aparecida, ¿no es cierto?, el poderoso Salvador, Yeshua. Salvación en hebreo significa Yeshua. Y este poderoso Salvador, ¿no es cierto?, a través de la proclama, porque él empezó a llamar a la obediencia, a llamar la atención diciendo: vengan, yo soy el enviado, yo soy el ungido. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección mediante la vida que está en la sangre. Yo soy la puerta para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su pueblo estaba muerto. ¿En qué? En las transgresiones, en la desobediencia a sus mandamientos. Mateo capítulo 23, y aquí lo dice.
Aquí lo dice, ¿ya? Y aparece un detalle sumamente interesante aquí, que quiero que pongamos atención, porque nuestro Melech empieza a dar conocimiento de esta situación de la condición del hombre, pero específicamente, primeramente para su pueblo. Vuelvo a reiterar que nuestro Padre no envió a su Hijo por causa de cometer pecados, no. La condición básica y fundamental, que el hombre era gobernado por la muerte, que lo conducía a cometer, a transgredir específicamente sus mandamientos. Entonces, si nosotros revisamos, ¿no es cierto?, allá en Éxodo capítulo 20, vamos a revisar estos primeros 10 mandamientos del compromiso. Y tenemos que tener conocimiento de esos mandamientos, porque ahí aparece que no te harás imagen de ninguna cosa creada, ni le honrarás, ni te postrarás delante de ella, porque yo soy fuerte y celoso. Un padre, ¿no es cierto?, celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos de tercera y cuarta generación. Imagínense eso, todas esas desobediencias y transgresiones, cómo le repercuten a los hijos. Hago misericordia a millares, a los que me aman y obedecen mis mandamientos. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás a tu Padre, Elohim, con todo. Guardarás, obedecerás en guardar el día de reposo. Obedecerás en no hacerte imagen. Obedecerás al oír las instrucciones de tu Padre y las harás. Obedecerás en guardar el día de reposo. Obedecerás en no matar. Obedecerás mis instrucciones en no adulterar. Obedecerás porque apela a la obediencia. Las instrucciones son una lámpara, una lumbrera que te conduce, ¿no es cierto?, a vivir en rectitud delante de nuestro Padre, porque el que moraba en el hombre era la muerte. Entonces aparece aquí nuestro Padre glorioso y aparece también cuando hay en Juan capítulo 14, verso 15. Si ustedes me aman, me obedecen en guardar mis mandamientos, yo rogaré a mi Padre para que le envíe específicamente, individualmente, no está hablando, no, si alguno de ustedes me aman y guardan mis mandamientos, yo rogaré a mi Padre y enviará a un consolador. ¿Quién es este? El Espíritu de verdad, en el cual les guiaría toda verdad, le enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que salió de mi boca, palabras de vida eterna. Entonces, lo que tenemos que entender, y todos los que tienen que entender, nuestro Padre no ama al pecador, no. ¿Cómo va a amar al pecador? ¿Por cómo va a amar a aquel que obedece a la muerte cometiendo transgresiones a su voluntad? Y ahí está el entendimiento humano equivocado, porque se corrompen y entienden y distorsionan las cosas. Nuestro Padre envió a su amado Hijo, a su resplandor de gloria, para que todo aquel que le obedece no se pierda en condenación y en juicio eterno por causa que en él habita la muerte, y se le conceda vida y eternidad. ¿Y cómo se produce esto? Y aquí está lo interesante. ¿Cómo ser librado de la condenación, no es cierto, de la perdición, y que se me conceda vida y eternidad? Y aquí nuestro Padre establece una metodología, un protocolo conforme a su voluntad. Ya. Entonces, si nosotros vemos aquí, aparece, ¿no es cierto?, este detalle sumamente interesante. Capítulo 23 de Mateo. Entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo conforme a los mandamientos, a la Torá. Mas no hagas conforme a lo que ellos hacen, sus obras,
¿Qué es lo que son obras? La desobediencia a la voluntad de nuestro Padre. Porque dicen, pero no lo hacen. Son engañosos. ¿Ok? Nuestro Padre es un Padre de vivos, y aquí está hablando, ¿no es cierto?, sobre estas personas, de los escribas y fariseos y todos los que ellos quieren, ¿no es cierto?, hablar sobre la Escritura para con otros, pero ellos son todos, hay un dicho, ¿no es cierto?, como el Capitán Araya. Los embarca todo y él se queda en la playa. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ver bien en las Escrituras, porque aquí habla conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Miren, y pongan atención aquí. Cuando nuestro Melech, en el Mateo capítulo 16, del versículo 21 en adelante, nuestro Melech empieza a anunciarle a sus discípulos. Y aquí lo tienen que haber puesto, ¿no es cierto?, con rojo. Pero bueno, desde entonces comenzó Yahshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 24. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿dónde? A Jerusalén. Allá tengo que ir. ¿Alguien quiere venir conmigo? ¿A dónde? A Jerusalén. Entonces, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa niéguese? Lo tenemos que cotejar con otro cuando dice aquel que no renuncia a todo. Negarse es renunciar, como los apóstoles le dijeron a nuestro maestro, nosotros hemos dejado todo, hemos renunciado a la familia, a todo y te hemos seguido. Entonces, ¿alguno quiere ser mi discípulo? ¿Alguno quiere aprender? Niéguese a sí mismo, renuncie. Tome su cruz, sacrificio, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, está hablando de una vida aquí, miren, y aquí le colocaron vida. Todo el que quiera salvar su realidad, porque aquí, ¿qué está hablando? De una vida animal, carnal y diabólica, porque todo el que quiera salvar su vida animal, carnal y diabólica la perderá. Y todo aquel que pierda su vida animal, carnal y diabólica, por causa de mí, hallará la verdadera. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya. ¿Qué obra hacía Noé? Y aquí tenemos que poner atención, y nos vamos a quedar aquí un poquitito. ¿Qué obra hacía Noé? Obediencia. ¿A qué obra se está refiriendo? En el oír y hacer la voluntad de nuestro Padre. Sin apartarse. Ser perfecto, justo, recto. Como se refiere a Job. Como se refiere a Abraham. Como se refiere a nuestro Padre de vivos y no de muertos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo conforme a sus obras? Ah, es porque tú tienes un buen comportamiento. No, se está refiriendo a las obras de la obediencia y a las obras de la desobediencia. ¿Cuáles son las obras de la obediencia y cuáles son las obras de la desobediencia? Aquí lo vemos en Mateo 23. ¿A qué se estaba refiriendo? Le estaba diciendo a los escribas y fariseos, a los principales y a todos. Ellos dicen pero no hacen. ¿Qué procuraban los sacerdotes de la época? Cuando Pablo estaba delante del rey Agripa y le dice, oh rey Agripa, yo yendo, ¿no es cierto?, persiguiendo a los que obedecían, a los que habían nacido de nuevo, a los que amaban a nuestro Padre, yo los seguía. E iba con poderes
con unas cartas, ¿no es cierto?, con poderes de los principales de la sinagoga. ¿Vio? ¿Qué buscaban ellos? ¿Qué obra hacían? Iban contra, porque ellos querían matar contra las instrucciones de nuestro Padre. Aquí pues, nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, y conforme a las Escrituras para poder distinguir. Nuestro Padre no ama al pecador, sino que Él está llamando, ¿no es cierto?, al arrepentimiento, a un arrepentimiento, a reconocer a nuestro Padre eterno y recibirle a Él en obediencia, para que yo sea librado del lazo del enemigo, como lo dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 del versículo 25. Por si quizás nuestro Padre, y el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, por si quizás nuestro Padre les conceda el arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento? Es un conocimiento de salvación. Le concede el arrepentimiento para conocimiento de la verdad, ¿me entiende? De salvación para conocer al verdadero y ser librado del lazo del diablo en el cual están cautivo a voluntad de él. Entonces, las obras de las tinieblas son la desobediencia, es que estás atado a un personaje, a la muerte. Y esta muerte tiene que ser quitada. Eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que nosotros tenemos que ser circuncidados de dentro, del corazón. Se está refiriendo, ¿no es cierto?, a ser cortado. Eso es lo que vivió él. Nuestro Padre sacó la muerte. Sacó la muerte. Y en el video anterior yo lo hablé sobre Isaías. Isaías capítulo 6, y todos tienen que ir a buscar, porque Isaías, ¿no es cierto?, servía a nuestro Padre, y me voy para allá. Servía a nuestro Padre, ¿no es cierto?, en una condición, porque si nosotros vemos del capítulo 1 al 6, él, ¿no es cierto?, ministraba, era un sacerdote. Pero miren, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo, ¿no es cierto?, a nuestro Padre sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo, ¿no es cierto?, Santo, Santo, Santo es nuestro Padre glorioso, todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labio. ¿Qué son las obras del personaje? Le está diciendo, ¿no es cierto?, aquí Isaías, que era un hombre inmundo de labio y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿vio? Habitando en tiniebla y en sombra de muerte. Han visto mis ojos a nuestro Padre, al Rey glorioso. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, es quitado, es cortada tu culpa de aquel, ¿no es cierto?, que está dentro, es quitada fuera. Y limpio de tu desobediencia, limpio del pecado. Porque este personaje que está dentro te conduce a desobedecer. Porque ¿qué es lo que es pecado? Es la desobediencia a los mandamientos. Ya, nos volvemos, ¿no es cierto?, a concentrar acá. Entonces le habla clarito. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a la obra que hay adentro. Es por eso que nuestro Melech en el Lucas capítulo 6 del versículo 46 en adelante dice. Entonces nosotros tenemos
que ser, ¿no es cierto?, conocedores de las Escrituras. ¿Y quién nos concede esto en su grande amor y por su mucha misericordia? Es el Ruaj, el que te enseña, el que te guía y te instruye y te conduce a toda verdad. Pongan atención. Capítulo 6 del libro de Lucas, del verso 44. ¿Por qué me llamas Rabí y no haces lo que te digo? ¿Vio? ¿Por qué me llamas Rabí y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, un nuevo hogar, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Una obra nueva. ¿Y qué son las obras nuevas? Las obras del conocimiento de la verdad del reino de los cielos que nuestro Padre nos concede a través de su Hijo. Las obras de la obediencia, del oír y el hacer. ¿Vio los escribas y fariseos? Ellos decían, pero no hacían. Hablaban a lo mejor de los mandamientos, pero para ellos no, hacían otra cosa. Hacían conforme a sus obras. ¿Y cuáles eran las obras que habían en ellos? Las obras del conocimiento del bien y el mal, de la muerte. Y esa muerte lo guiaba a hacer, ¿no es cierto?, a transgredir para la tribuna, ¿no es cierto? Ellos decían, ¿no es cierto?, guardar los mandamientos, pero en la vida no lo hacían, en la práctica, no, desobedecían, hacían lo contrario. Entonces, aquí hay algo importante cuando dice que Él vendrá y pagará a cada uno conforme a la obra. Porque nuestro Padre es un Padre de vivo y no de muerto. No se va a comunicar, como dicen algunos, y no, si nuestro Padre ama al pecador. No, eso es mentira, es una frase, ¿no es cierto?, de las tinieblas. Nuestro Padre no ama. Nuestro Padre, porque de tal manera nuestro Padre, y en su entrañable misericordia, vio, ¿no es cierto?, que el hombre estaba en juicio y en condenación eterna. En juicio eterno y condenación eterna. Entonces nuestro Padre envió en su entrañable misericordia el Salvador, un glorioso Salvador, para que todo aquel que le obedezca no se pierda, sea librado del juicio y de la condenación y se le conceda vida eterna. La vida gloriosa del reino de los cielos, de la voluntad de nuestro Padre. Porque no todo aquel que me diga, maestro, maestro, padre, padre, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese va a entrar. Ya. Entonces, cuando Él venga y pague conforme a sus obras, y aquí hay un detalle que debemos entender, porque va a distinguir aquel que está gobernado por la muerte y esa muerte lo lleva a desobedecer. Esa muerte lo lleva a desobedecer. ¿Quién explica eso? Debemos conocer. En Romanos capítulo 7, vamos a ver el 5. Primero, el versículo 12. Por tanto, como este desobediente entró en el mundo por un hombre y por esta desobediencia a la muerte. No, porque la muerte entró y empezó a gobernar al hombre en la desobediencia, a cometer transgresión. Por cuanto, ¿no es cierto?, estando la muerte dentro, todos desobedecen. Ya. Y en el capítulo 7 de Romanos, el apóstol empieza a hablar. Y pongan atención, del verso 7 en adelante. ¿Qué diremos pues?
las instrucciones de nuestro Padre es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí, ¿no es cierto?, las transgresiones o la desobediencia, sino por los mandamientos, las instrucciones de nuestro Padre. Porque tampoco conocía la codicia. ¿Qué decía, no es cierto, el mandamiento ya, el último? No codiciarás la mujer, tú la casa, todo. No codiciar. No desearás la mujer. No conocía la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Más la muerte, el pecado, ¿no es cierto?, que está en mí tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, sin esta ley, dice, el pecado está muerto. Bueno, lo que pasa es que está hablando sin el conocimiento de la ley, yo todavía no sabía que estaba muerto. Eso está diciendo, porque no conocía la codicia. Y cuando vino el conocimiento del mandamiento me di cuenta entonces que yo estoy muerto porque estoy transgrediendo. Los muertos desobedecen. ¿Me entiendes? Y eso está diciendo. Y yo sin la ley, sin las instrucciones, sin los mandamientos, vivía en otro tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado, este personaje revivió y yo morí. Yo ahora entiendo que estoy muerto. Y hallé que el mismo mandamiento, las instrucciones, ¿no es cierto?, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sí, ¿qué es lo que hacía él? Si lo podemos ver, revisar qué es lo que hacía el apóstol Saulo de Tarso antes que fuese intervenido. Porque el pecado, ¿no es cierto?, esta muerte tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Está identificando, ¿no es cierto?, aquí la muerte. De manera que las instrucciones, los mandamientos de nuestro Padre a la verdad son todos sublimes y santos. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Está hablando, de manera que las instrucciones a la verdad son santas. Y el mandamiento, que son las instrucciones, santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que este personaje, para mostrarse, ¿no es cierto?, en toda su expresión, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado o la desobediencia llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, sabemos que los mandamientos, las instrucciones son espirituales, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, ¿no es cierto?, los mandamientos son buenos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino este personaje que mora en mí, que la muerte que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora, ¿no es cierto?, la verdad. No moran los mandamientos, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino este personaje que me gobierna, que mora en mí. Así que queriendo yo hacer, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre, hallo esta ley. ¿Qué ley? La ley del pecado y la muerte. Hallo esta ley. ¿Cuál ley? Las instrucciones de la muerte, que el mal está en mí. Hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué ley? Las instrucciones de las tinieblas del príncipe de la potestad del aire. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de nuestro Padre, su espíritu, a eso se está refiriendo, pero veo otra ley. ¿Qué ley? La ley del pecado y la muerte en mis miembros, que se revela contra la ley de nuestro Padre y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál es esa? La muerte, la condenación, que me lleva contra los mandamientos, las instrucciones de nuestro Padre, de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
¿quién me librará de este personaje que enví que mora la muerte? Por ende estoy muerto. Capítulo 8. Ahora pues ninguna muerte, ningún juicio eterno, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que han obedecido, los que le han reconocido, los que le han seguido, se han crucificado, se han sepultado y han sido resucitados. Los que no andan conforme a la carne, que es la muerte, sino conforme a la vida del reino de los cielos, su ruach. Porque la ley del espíritu de vida, porque las instrucciones del espíritu de vida que fueron manifestados por Mashiach Yahshua, me han librado de la ley, de las instrucciones del pecado y de la muerte. Vale decir, me han librado de este personaje que mora en mí. Entonces, cuando nuestro Padre, y aquí tenemos que distinguir, ¿qué mora en ti? ¿Qué obra hay en ti? Cuando nuestro Melech venga, ¿qué va a haber? ¿La ley del pecado de la muerte? ¿O la vida del Espíritu en Mashiach Yahshua? Una nueva creación. Entonces, aquí hay algo sumamente interesante. Que cuando Él venga, va a observar. Entonces, cuando Él venga y dice que me voy a tomar a mí mismo la vida del reino de los cielos, la vida del reino de los cielos, a todos los que han sido justificados, y aquí está en Romanos 6, a todos los que se crucificaron juntamente conmigo y se sepultaron juntamente conmigo, y yo les resucité mediante el poder de la vida de mi alma, alma por alma. Y nosotros pasamos a vivir conforme a la vida de la alma de nuestro Melech. Entonces, cuando Él venga, se va a tomar a sí mismo la vida, luz, el ruaj está. Porque si está la vida, porque cuando nuestro Melech nos resucita mediante la vida de su alma, la vida que está en la sangre, ahí viene el ruaj y somos sellados. Entonces, el que no ha sido libertado, no ha sido liberado, porque la ley, las instrucciones del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado. Y el que no ha sido librado de la ley del pecado y la muerte, ¿no es cierto? ¿Qué obra? Y ahí va a distinguir las diferentes obras. No obras de buena acción, sino que aquel que oyó y obedeció la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Entonces, cuando Él venga, porque se relaciona con los resucitados, con los que están vivos, porque la condición de su pueblo es muerte, la condición de todo el mundo estaban muertos, gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Por eso, ahí en el libro de Colosenses, cuando el apóstol habla, ¿no es cierto?, sobre el acta de los decretos, que ha sido quitado el acta de los decretos, en el capítulo 2 del versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, quitándola y clavándola, ¿no es cierto?, en la obra de la cruz. Entonces, ¿qué el carbón encendido a Isaías? Le fue quitada la culpa y limpio y purificado. Y aquí dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola. Fue quitada la muerte, fuera la muerte, y fuimos lavados, una nueva creación por medio de la vida. Entonces, ¿qué quitó de nosotros? La muerte. ¿Y dónde habitaba la muerte? En el alma que lo llevaba a este cuerpo a hacer cosas, en estos miembros, en mi cuerpo, a hacer cosas que no son, ¿no es cierto? Con los ojos mirar lo que no es, oír lo que no es, olfatear cosas que no son conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme al reino de los cielos, sino conforme a la muerte.
Entonces quitó el acta de los decretos. Al culpable que estaba, ¿no es cierto?, que nos llevaba y que siempre nos acusaba, ¿quién era? La muerte. Él nos gobernaba, como lo dice aquí en el capítulo 7. Hay un personaje, hay alguien que mora en mí y él está enseñando. Entonces, ¿qué vino conforme a la entrañable misericordia de nuestro Padre? Vio la condición de su pueblo y la condición de muerte, una condición de condenación y juicio eterno. Y no hizo excepción de persona, porque a Nicodemo le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver, porque tú estás muerto y no ves, ni oyes, y tienes que nacer del agua y del Ruaj para poder entrar y ser un hijo de nuestro Padre glorioso. Y le dice, lo que es nacido de la carne es nacido conforme a la muerte, y lo que es nacido de Ruaj es nacido conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Está ahí en Juan 3. Entonces, nuestro Padre glorioso es un Padre de vivos, en el sentido, ¿no es cierto?, de la vida del reino de los cielos, de la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Nuestro Padre estableció por medio de su Hijo el concederle la vida a través de un protocolo, a través del arrepentimiento, a través de dar frutos dignos de arrepentimiento, en obediencia, en oír y en hacer. Y empezar a obedecer las instrucciones de nuestro Padre conforme a sus mandamientos, no conforme a lo que a ti te parece. Dios, que este enemigo empieza y levanta argumentos y hay miles que están totalmente y no entienden. No entienden. Porque ahí en el Mateo capítulo 7, del verso 13 en adelante, dice que poquitos son los que hallan la vida. ¿La vida de qué? Son poquitos porque los que obedecen, los que oyen este mensaje, como Juan capítulo 1, versos 12 y 13, los que oyeron este mensaje, retuvieron este mensaje, obedecieron este mensaje, nuestro Padre les concede la potestad, el privilegio y la grande bendición de ser hechos hijos, los cuales, y ahí coloca la diferencia, no son engendrados de sangre, porque los que nacen conforme a la sangre, a la carne y voluntad de varón, nacen en la muerte. Y aquí los que iban a nacer, conforme a la palabra gloriosa. Por eso hay en Lucas capítulo 8, del verso 8, que este mensaje, esta proclama de nuestro Melech, cayó, ¿no es cierto?, en buena tierra y nació, y llevó en obediencia, nació y en obediencia fue enseñado en todas las obras del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre, sus instrucciones. Entonces, ¿cuál es la condición de todos los que obedecen instrucciones corporativas, obedecen a hombres y, y, y perseveran preguntándole, ¿no es cierto?, consejos a los hombres y no se dejan instruir por el Ruach, porque no han nacido de nuevo? Más bien rechazan al Ruach porque no nacen de nuevo, porque el que está dentro de ellos en estas corporaciones evangélicas, y hay un montón y miles de corporaciones que obedecen a metodologías, a una prácticas metodológicas. Entonces nuestro Padre, cuando venga, va a venir en la potestad, nuestro Melech, en la potestad de nuestro Padre, va a enviar a todos sus malaj a los cuatro puntos cardinales, y los malaj van a reconocer la vida de nuestro Melech, el Ruach depositado en él como sellado. Va a reconocer una vida, una novedad, va a reconocer una nueva creación.
No va a reconocer ni a Jaime Canales ni cualquiera otro, sino que la vida de la sangre del Mashiach, una nueva creación. Por eso el apóstol le dice a los discípulos, y entiendan, les dice, hermanos, ya la vida que tengo adentro ya no vivo yo. Lo que ustedes me ven aquí como Pablo o como Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, esta cáscara, porque la vida que está dentro es una nueva creación, una vida de la sangre del Mashiach. Entonces, nuestro Padre va a venir, sí. Nuestro Padre envía a su Hijo en su venida a buscar a quienes va a distinguir, a vivos. ¿Qué obras va a ver? Va a distinguir a las obras de la obediencia a la voluntad de nuestro Padre, porque no todo aquel que me diga, Padre, Padre, entrará, sino que aquel que ha hecho la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, aquel que obedeció, aquel que se sujetó y se humilló y con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, dijo, sí, Padre, sí, sí, reconozco y yo retengo esto y lo obedezco. Y se le concede el beneficio de nacer de nuevo. No a una realidad evangélica, pentecostal, no, 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 no. Así que todos los que dicen ahí y siguen hablando, no, que nuestro Padre amó al pecador, nunca, ¿cómo va a amar al pecador si él está obedeciendo al príncipe de la potestad del aire? El llamado de nuestro Padre por medio de su Hijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentimiento y obedecer este mensaje. El arrepentimiento es una decisión. No es un lloriqueo. Porque todas estas personas que dicen que ama al pecador, sí, pues, y están en estos contextos evangélicos y siguen pecando, siguen adulterando, siguen obedeciendo a la muerte. No, pero dicen no, que nuestro Padre le ama igual. No, 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 no. Y como no entienden, también usan ahí primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2. Abogado tenemos para con el Padre. Sí, en cuanto a que nuestro Padre estableció para con su pueblo un Salvador, un mediador entre nuestro Padre y los hombres. Pero nuestro Padre le delegó a su Hijo el llamado a la obediencia, porque el que está dentro es el rebelde y desobediente, que no quiere y no lo va a dejar y va a luchar para que tú no obedezcas la voluntad de nuestro Padre. Así que si tú estás en transgresión y estás en este contexto y dices, no, si aquí igual pecan, pero nosotros lo recibimos igual, es porque todavía no entienden y no comprenden, no tienen ni idea. Viven una metodología animal, carnal y diabólica, gobernado por otro personaje, no por el reino de los cielos. Nuestro Padre no se relaciona con el mal. ¿Cómo va a amar? Está hablando porque de tal manera nuestro Padre amó su creación, dice al mundo, porque de tal la entrañable misericordia de nuestro Padre que amó su creación, que Él ha dado en sacrificio a su Hijo amado, para que todo aquel que le obedezca no se pierda en esa condición, sino que se le conceda vida y eternidad. La vida del reino de los cielos. Nuestro Padre, en su grande amor, les conceda a todos aquellos este grande y glorioso beneficio de un verdadero arrepentimiento para conocimiento de la verdad de nuestro Padre por medio de su Hijo y guiados por su Ruach a toda verdad, y sean librados de la potestad de este enemigo, del lazo que están atados, haciendo la voluntad de este personaje.
nuestro Padre les conceda a todos ustedes este grande y glorioso beneficio. Está pronta su venida, la venida de nuestro Melech, en la potestad y en la gloria de nuestro Padre, a buscar a todos los que obedecieron, a todos los que amaron a nuestro Padre, guardaron sus mandamientos y retuvieron el testimonio de su Hijo amado, nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Vayan a buscar en el libro de Revelaciones capítulo 12 y capítulo 14. Léanlo, desen el trabajo. ¿A quién va a venir a buscar? A todos los que le amaron, guardaron sus mandamientos y retuvieron la fe, la obediencia de su Hijo. Una obediencia en rectitud, en perfección, que no se apartó ni a diestra ni a siniestra. Y cumplió toda la voluntad de nuestro Padre. Ese es en el camino. Un abrazo y que sean bendecidos todos. Hasta otra oportunidad.